Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Yana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. En un rincón remoto de la sierra, un hombre bajaba la mirada mientras sostenía un sobre frente a un jefe criminal. «Es un brujo», murmuró con la voz quebrada. «Protege a los rivales y todo lo que hacemos se nos regresa. Hay que pararlo antes de que termine con nosotros». El líder del grupo lo escuchaba en silencio, su expresión de escepticismo solo interrumpida por el humo del cigarro que sostenía en sus manos. «¿Un brujo? ¿Tú crees en esas tonterías?», preguntó finalmente, soltando una risa seca. «Yo no, patrón, pero esto no es normal. Si no hacemos algo, estamos acabados». El encargo fue simple: eliminar al hombre que, según los rumores, era el protector espiritual de sus enemigos. Pero nadie quería admitir lo que realmente pensaban, que meterse con alguien así podría traer consecuencias más allá de las balas y de la sangre. «Ve, hazlo, pero que quede claro, si algo sale mal, será tu problema. En este negocio no hay lugar para supersticiones. Los muertos son muertos y los vivos son los únicos que pueden hacer daño. Eso siempre lo tuve claro. Por eso, cuando me dieron la orden de ir tras un supuesto brujo que trabajaba para el cártel rival, lo tomé como cualquier otro trabajo. El sobre contenía una foto: un hombre mayor con barba descuidada, cabello largo y ojos penetrantes que daban la sensación de que te juzgaban incluso desde el papel. También estaba la dirección: un rancho perdido entre las montañas, cerca de un pueblo olvidado por Dios. «Hazlo rápido y no regreses por el mismo camino», me dijo uno de los que me entregaron la misión. Me reí en su cara. Era absurdo. ¿Qué podía hacer un viejo con velas y rezos contra alguien como yo, que tenía en su poder armas de grueso calibre? Esa tarde cargué mi pistola, revisé el tanque de gasolina de la camioneta y me preparé para un viaje que, según yo, sería solo una formalidad, uno de tantas misiones. El camino hacia el rancho era solitario. Mientras avanzaba, los paisajes se volvían cada vez más desolados, con árboles retorcidos y sombras que se alargaban bajo el último sol de la tarde. El pueblo cercano parecía sacado de una película vieja: calles de tierra, casas de adobe y miradas desconfiadas desde las ventanas. No me quedé mucho tiempo allí, solo pregunté por el camino hacia el rancho, y un hombre mayor, visiblemente nervioso, señaló hacia él mientras murmuraba: «No deberías de ir hacia allá». Ignoré el comentario y seguí manejando. En cuanto llegué al rancho, entendí por qué decían que este lugar era raro. La casa estaba a medio de derrumbarse, pero había símbolos extraños tallados en la madera y montones de veladoras apagadas en el patio. La sensación de que alguien me observaba era casi insoportable. Me bajé con el arma lista y caminé hacia la puerta. El lugar estaba en silencio, excepto por el ruido de mis botas sobre el suelo de tierra. Toqué la puerta, aunque no sé por qué. Sabía que no habría una respuesta amable. Un viento frío me envolvió y por un segundo juré haber escuchado un susurro. Me giré, pero no había nadie. «Puras tonterías», me dije, y empujé la puerta con fuerza. El interior estaba peor de lo que me imaginaba. Velas apagadas, cuencos con restos de algo que prefería no decir, y dibujos extraños en las paredes. El olor era sofocante, una mezcla de incienso y podredumbre. Entonces lo vi. El brujo estaba sentado al fondo, en una silla vieja, mirándome fijamente. No mostró sorpresa ni miedo, solo una calma inquietante. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó. Su voz era más fuerte de lo que esperaba. «No vine a platicar», le respondí, apuntándole con el arma. Él suspiró y cerró los ojos. «Te enviaron porque no entienden. Creen que esto se trata de poder, de controlar, pero hay cosas que ni tú ni ellos pueden manejar». No dejé que siguiera hablando, simplemente apreté el gatillo sin dudar. El disparo resonó en la casa vacía y el cuerpo del hombre cayó al suelo, inerte. Sin embargo, algo no estaba bien. El aire se volvió pesado, como si la casa entera respirara. Un murmullo comenzó a llenar el espacio, creciendo en intensidad hasta convertirse en un grito ensordecedor. Salí corriendo, dejándolo todo atrás, pero mientras me alejaba, las sombras parecían alargarse, persiguiéndome como si tuvieran una vida propia. Cuando llegué a mi camioneta, me sentí aliviado al verla intacta. Encendí el motor y pisé el acelerador a fondo,
deseando dejar aquel lugar lo más rápido posible. El camino de regreso fue diferente. La carretera que antes era clara, ahora parecía más confusa, con curvas que no recordaba y árboles que parecían moverse. Encendí la radio para distraerme, pero solo salía estática, como si no alcanzara a recibir ninguna señal. Y entonces, la voz del brujo llenó la cabina. Esto no ha terminado aquí. El sonido de su voz me hizo dar un volantazo casi saliéndome de la carretera. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor, buscando una explicación lógica. Debe ser mi imaginación, me repetía una y otra vez en voz alta, como si decirlo pudiera hacer desaparecer aquel eco aterrador. La radio volvió a emitir estática, pero esta vez las interferencias se transformaron en un murmullo incesante. Eran palabras ininteligibles, como si alguien estuviera rezando en un idioma antiguo. Apreté los dientes y apagué el aparato. El problema era que el silencio tampoco era mejor. A medida que avanzaba sobre la carretera, comencé a notar algo extraño en los retrovisores. Sombras que no pertenecían a los árboles. Eran figuras humanas, desenfocadas, que parecían caminar entre los arbustos, siempre siguiendo el camión. Tranquilo, esto es cansancio, me dije a mí mismo, pero yo sabía que no era cierto. Sentía su presencia, pesada, casi aplastante. De pronto, el motor del camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el vehículo se detuvo en seco, dejándome en completa oscuridad. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor no respondía. Maldije entre dientes y bajé para revisar, armado con una linterna. El aire estaba helado, mucho más de lo normal para la región. Mientras iluminaba el motor, sentí algo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada, o al menos no a simple vista. Entonces lo escuché. Pasos alrededor de mi camioneta. Lentamente rodeaban el vehículo, acompañados de un susurro constante. No podía entender lo que decían, pero la intención era clara. Estaban allí por mí. Subí de un salto a mi camioneta otra vez y cerré las puertas. Fue entonces cuando las vi. Manos. Eran decenas de ellas. Comenzaron a presionar las ventanas, dejando marcas grasientas. No eran cuerpos completos, solo manos que se movían como si quisieran entrar. Encendí el motor con desesperación, rogando que esta vez funcionara. Contra toda lógica, la camioneta arrancó y pisé el acelerador dejando atrás aquellas figuras. Pero el terror no terminaba ahí. Mientras conducía, las sombras seguían apareciendo, esta vez dentro de la cabina. El asiento del copiloto estaba vacío, pero algo invisible parecía ocuparlo. Podía sentir una presión en el aire, un peso que no debería estar ahí. Esto no es real, esto no puede ser real. Repetí en mi cabeza una y otra vez, intentando concentrarme en la carretera. Pero entonces, la voz del brujo volvió, más clara que nunca. Esto apenas ha comenzado. De repente, todo se volvió oscuro. Era como si alguien hubiera apagado el mundo entero. No había carretera, ni luces, ni sonido, solo un vacío absoluto. Mis manos dejaron de sentir el volante y por un momento pensé que estaba muerto. Cuando abrí los ojos, estaba recostado en el asiento de la camioneta. Mi cabeza daba vueltas y el sonido del motor resonaba débilmente en mis oídos. La carretera estaba quieta, sin rastros de sombras, manos o figuras extrañas. Me incorporé lentamente, revisando los alrededores. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Aún temblando, encendí el camión y continué manejando. Cada kilómetro me alejaba más de aquel maldito rancho y su oscuro habitante. Llegué con mi jefe casi al amanecer. No hablé con nadie sobre lo sucedido, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo explicarlo y no quería que pensaran que me había vuelto loco. Nunca volví a pasar por esa carretera ni acepté trabajos que me llevaran cerca de aquel lugar. Por algunas noches, mientras estoy solo, escucho el sonido de aquella voz en mi cabeza, susurrando palabras que aún no logro entender. No sé si todo fue un sueño, el resultado de una mente agotada o algo más. Lo único que sé es que aquello se sintió demasiado real para ser descartado como una simple alucinación. Desde entonces, cargo una cruz pequeña en mi bolsillo, un regalo de mi madre. No sé si sirve de algo, pero me hace sentir más seguro. Y aunque sigo en este negocio, aprendí una lección importante. Hay cosas en este mundo con las que no se debe de jugar, aunque no las entiendas. El encargo maldito quedó atrás, pero su sombra, esa jamás me ha dejado. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En las tierras áridas del norte, donde los carteles dictan las reglas y la ley se escribe con sangre,
Los rumores sobre la bruja del desierto eran conocidos por todos. Se decía que no era una simple curandera, sino alguien que podía invocar fuerzas oscuras para cumplir los deseos más imposibles, claro, a cambio de un precio. Cuando un poderoso cartel buscó sus servicios para proteger un cargamento crucial, la bruja accedió bajo una condición. Su pago sería un objeto personal del líder, algo que le importara más que nada. Pero en el mundo del narcotráfico, cumplir las promesas no siempre es prioridad. Después de entregar el cargamento, los miembros del cartel comenzaron a desaparecer. Algunos eran hallados muertos en circunstancias extrañas, otros simplemente nunca volvieron a ser vistos. La paranoia se apoderó de los sobrevivientes, quienes empezaron a creer que la bruja había cobrado su venganza. Por las noches se escuchaban susurros en el viento, y los pocos hombres que quedaban vivos juraban haber visto sombras vigilándolos desde las colinas. El líder del cartel, un hombre temido por su crueldad, decidió tomar cartas en el asunto, pero lo que encontró fue mucho más aterrador de lo que jamás imaginó. La primera vez que escuché sobre la bruja fue en una reunión con el jefe. Yo era un sicario de confianza, uno de los pocos encargados de los trabajos más delicados. Aquella noche, en una mesa llena de botellas y armas, el jefe nos habló de un cargamento importante que debía cruzar la frontera. No podemos darnos el lujo de perderlo, dijo, su voz llena de autoridad, y por eso he buscado ayuda especial. Fue entonces cuando mencionó a la bruja. Algunos de los presentes se rieron, burlándose de la idea de depender de trucos de viejas, pero yo sabía mejor. En este negocio había aprendido a no subestimar lo que no entendía. Cuando la bruja llegó, la atmósfera cambió de inmediato. Era una mujer de edad indefinida, con una presencia que hacía que el aire se sintiera más pesado. Sus ojos, oscuros como la noche, parecían mirar directamente a tu alma. Hizo un ritual sencillo, murmurando palabras en un idioma que no reconocí, mientras quemaba hierbas en un cuenco. Nos dijo que el cargamento estaría protegido, pero también dejó clara su condición. El jefe debía entregar un anillo que siempre llevaba en el dedo, un recuerdo de su difunta madre. El jefe aceptó, aunque más tarde en privado me confesó que no tenía intención alguna de cumplir con su parte del trato. Solo una vieja loca, me dijo con una sonrisa arrogante. El cargamento llegó a su destino sin problemas, algo casi milagroso considerando los riesgos. Durante días, el jefe celebró nuestra buena racha, convencido de que había burlado a la bruja sin consecuencias, pero la calma no duró mucho. El primero en desaparecer fue el güero, uno de nuestros mejores conductores. Salió en su camioneta una mañana y nunca volvió. Pensamos que quizás había sido emboscado y lo habían levantado, pero no encontramos ni rastro de él ni de su vehículo. Luego fue el Chuy, un hombre grande y fuerte, temido por todos. Lo hallaron en su casa, muerto en su cama, con una expresión de terror que congelaba la sangre. No había señales de lucha ni heridas visibles, pero su rostro parecía gritar que había visto algo completamente aterrado. Lo dejaron simplemente como un infarto, pero todos sabíamos la verdad. Una noche, mientras patrullaba el rancho del jefe, empecé a escuchar cosas, susurros en el viento, palabras incomprensibles que parecían venir de todas partes. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero cuando miré hacia las colinas, vi una figura oscura, inmóvil, observándome. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero los otros hombres también estaban nerviosos. Algunos hablaban de la bruja, diciendo que había regresado para cobrarse su pago. El jefe, por supuesto, se negaba a admitirlo. Son coincidencias, decía, aunque incluso él comenzaba a mostrar signos de paranoia. Se encerraba por horas, con el anillo aún en su dedo, como si temiera que alguien se lo arrebatara de sus manos. Pero entonces las cosas empeoraron. Una madrugada, mientras dormía en mi habitación, me despertó un ruido extraño. Parecía el sonido de pasos, pero no de una persona. Eran más pesados, como si algo grande y antinatural caminara por el rancho. Salí con mi arma en mano, dispuesto a enfrentar lo que fuera, pero no había nada, solo el viento y las sombras que parecían moverse por su cuenta. Fue entonces cuando lo escuché, una risa suave, casi un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Regresé a mi habitación temblando, incapaz de dormir. Al día siguiente el jefe nos reunió a todos. Su rostro estaba pálido y por primera vez vi miedo en sus ojos. «Esto tiene que parar», dijo, aunque no parecía estar refiriéndonos a nosotros, sino a algo invisible. Me ofrecí a buscar a la bruja. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando, pero lo que encontré al llegar a su pequeña cabaña en las afueras fue solo el principio de un horror que nunca podré olvidar.
La cabaña de la bruja estaba más lejos de lo que recordaba. El camino era polvoriento, rodeado de árboles secos que parecían susurrar entre sí, como si advirtieran de mi llegada. Cada paso que daba me llenaba de una sensación creciente de que no debía estar ahí, pero la desesperación había superado cualquier instinto de conservación. Cuando llegué, la cabaña parecía abandonada. La puerta estaba ligeramente entreabierta y el interior se veía oscuro, salvo por un débil resplandor de lo que parecía una vela. Entré con cautela, con mi pistola en mano. El lugar estaba lleno de objetos extraños, figuras talladas en madera, frascos con líquidos de colores y pequeños altares con velas derretidas y lo que parecían ser huesos humanos. En el centro de la habitación, sentada en una silla vieja, estaba la bruja. Me miró con una sonrisa que no tenía nada de calidez. «Sabía que vendrías», me dijo, como si estuviera esperándome. «Necesitamos que esto termine», le dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. La bruja se rió. Era una risa baja que parecía llenar toda la cabaña. «¿Terminar? Esto apenas comienza. Él rompió nuestro trato y ahora debe pagar. Pero tú», se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con una luz antinatural. «Tú todavía tienes una elección». Me ofreció un trato, entregarle el anillo que el jefe se había negado a darle y las cosas volverían a la normalidad. Pero había un problema. Yo no tenía el anillo y convencer al jefe de que me lo diera sería casi imposible. «Si no lo haces», dijo la bruja, con su voz ahora mucho más grave, «te aseguro que lo que has visto hasta ahora no es nada comparado con lo que viene». Me fui a la cabaña con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que no tenía más opción que intentarlo. Cuando regresé al rancho, todo estaba en caos. Los pocos hombres que quedaban estaban armados, vigilando el lugar como si esperaran un ataque inminente. El jefe estaba en su habitación, con la botella de whisky medio vacía sobre el escritorio. Su rostro estaba demacrado y sus manos temblaban mientras sostenía un cigarro. «¿Qué averiguaste?», me preguntó, con su voz muy áspera y desesperada, omitiendo los detalles más aterradores para no empeorar su ya evidente paranoia. Cuando mencioné el anillo, su expresión cambió. «No te lo voy a entregar», dijo con firmeza. «Ese anillo es todo lo que me queda de mi madre. Esa bruja no puede obligarme». Intenté razonar con él, pero fue inútil. Finalmente me di cuenta de que no tenía otra opción. Esa noche, mientras el jefe dormía, entré a su habitación y le quité el anillo, el cual guardaba en su mesita de noche. El viaje de regreso a la cabaña fue el más largo de mi vida. Cada sombra en el camino parecía moverse, y el viento llevaba consigo susurros que me helaban la sangre. Cuando llegué, la bruja estaba afuera, esperándome bajo la luz de la luna. Sin decir una sola palabra, le entregué el anillo. Ella lo tomó con una sonrisa, pero no era una sonrisa de agradecimiento. Era algo más oscuro, más siniestro. «Ya está hecho», dijo, y de repente todo se volvió silencioso. Regresé al rancho esperando que las cosas mejoraran, pero cuando llegué, el lugar estaba vacío. Las luces estaban apagadas y no había rastro de los hombres que habían quedado atrás. Busqué por todas partes, pero no encontré a nadie. Fue como si el rancho hubiera sido abandonado en cuestión de minutos. Finalmente entré en la habitación del jefe y ahí lo encontré. Estaba sentado en su silla, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror en su rostro. No había señales de violencia, pero su cuerpo estaba frío y rígido, como si hubiera muerto de miedo. Dejé el rancho esa misma noche, sin mirar atrás. Han pasado años desde aquella noche, pero todavía sueño con lo que sucedió. A veces me pregunto si hice lo correcto al entregar el anillo a la bruja. Tal vez debería haber intentado otra cosa, aunque no estoy seguro de qué más podría haber hecho. Después de ese incidente, dejé el cartel y me alejé de todo. Me mudé a un lugar donde nadie me conociera, y desde entonces he tratado de vivir una vida más tranquila. Pero hay noches en las que me despierto con la sensación de que alguien me está observando. A veces, en el silencio, quiero escuchar esa risa suave, ese susurro que parecía venir de todas partes. Sé que no puedo escapar de lo que pasó y me pregunto si algún día la bruja decidirá que también es mi turno de pagar. Hasta entonces, todo lo que puedo hacer es esperar y rezar. La camioneta negra se detuvo en medio de la plaza del pueblo, rompiendo la calma en la noche con el rugido de su motor. 4 hombres descendieron. Sus botas resonaban contra el empedrado, mientras miraban con desdén a los pequeños negocios que cerraban apresuradamente. «¿Dónde está el encargado?», gritó uno de ellos, golpeando la puerta de una tienda. El dueño, un hombre mayor, apareció temblando, limpiándose las manos con un trapo. «Por favor, aquí no hay mucho, no queremos problemas»,
comenzó a decir, pero el líder de los sicarios lo interrumpió. No queremos excusas, mañana queremos el dinero, o habrá consecuencias. Mientras hablaban, un viento gélido recorrió la plaza. A la distancia, en la penumbra de los árboles, algo observaba. Unos ojos brillantes, amarillos, como los de un depredador, seguían cada movimiento de los hombres. Uno de los sicarios, un joven nervioso, se estremeció. ¿Vieron eso? Allá entre los árboles. Los demás se rieron, burlándose de su miedo. Pero lo que no se ven era que esa mirada no era de un animal cualquiera. Algo más antiguo y oscuro había despertado en el pueblo, y no pensaba dejar que se salieran con la suya. Cuando llegamos al pueblo, pensé que sería un trabajo sencillo. Un lugar pequeño con calles de tierra y casas viejas. La gente aquí no tenía otra opción más que pagar si querían seguir viviendo en paz. Es lo que me decía a mí mismo para justificar lo que hacíamos. Esa noche, después de dejar el mensaje claro en la plaza, regresamos a la casa que habíamos tomado como base. Era una vivienda con paredes descascaradas y un techo que goteaba. No era cómoda, pero serviría para los pocos días que planeábamos quedarnos. Mientras cenábamos, el ambiente se sentía extraño. Había un silencio pesado afuera, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Uno de mis compañeros, el más joven del grupo, no dejaba de mirar por la ventana. ¿Qué te pasa, Toño?, le preguntó el jefe. Vi algo raro allá en los árboles, jefe, como si alguien nos estuviera observando. El jefe se rió, pero yo noté que también estaba más alerta de lo normal. Seguro era un perro o un borracho, a quien nadie tiene los huevos para enfrentarnos. Esa primera noche no pasó mucho, pero el ambiente seguía pesado. Al día siguiente nos levantamos tempranos para empezar a recordar a la gente que debía de pagar. Iba todo normal hasta que llegamos a la carnicería. El carnicero, un hombre robusto con manos grandes y callosas, nos miró con una mezcla de miedo y resignación. Antes de que pudiéramos decir nada, nos interrumpió. No tengo nada para darles, pero les advierto algo. Aquí no están solos. El jefe lo empujó contra el mostrador furioso. ¿Qué quieres decir con eso? Que este pueblo tiene su propia ley, y si siguen aquí, no van a salir vivos. Lo dejamos tirado en el suelo, con un par de golpes para que aprendieran a amenazarnos, pero sus palabras no me abandonaron durante el resto del día. Esa noche, mientras estábamos en la casa, escuchamos ruidos afuera. Al principio eran pasos, como si alguien caminara alrededor. Luego, algo raspó las paredes. Un sonido prolongado que hizo que se me pusiera la piel de gallina. «¡Salgan si tienen huevos!», gritó el jefe, saliendo al patio con su arma. Lo seguimos, pero no había nadie, solo el viento moviendo las ramas de los árboles. Cuando volvíamos a entrar, encontramos las marcas en las paredes, profundas, como si algo con garras hubiera rasgado el concreto. Esa noche fue solo el principio. Al día siguiente, Toño no apareció. Buscamos por todo el pueblo pensando que tal vez estaría en alguna cantina, pero nadie lo había visto. La gente nos miraba con miedo, pero también con algo más, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Al final del día, encontramos su cuerpo en un callejón detrás de la iglesia. Estaba destrozado, como si un animal grande lo hubiera atacado. Pero lo que más me asustó fueron sus ojos. Estaban abiertos y en ellos había una expresión de puro terror. El jefe intentó mantenernos calmados, diciendo que debía haber sido un perro salvaje o algo parecido, pero yo sabía que eso no era cierto. Las marcas en el cuerpo de Toño no eran de un animal normal. Esa noche, mientras tratábamos de dormir, los ruidos volvieron, pero esta vez eran más fuertes. Algo golpeó la puerta principal con tanta fuerza que pensé que le iba a derribar. Nos levantamos de inmediato y tomamos nuestras armas, y cuando abrimos la puerta, no había nada, solo un rastro de huellas enormes que se alejaban. Eso ya no es normal, dije, pero el jefe me mandó a callar. No vamos a dejar que un cuento de pueblerinos nos asuste. Mañana terminamos de cobrar y nos largamos de aquí. Estuve de acuerdo, aunque en mi interior sabía que era demasiado tarde para salir de este pueblo con vida. A la mañana siguiente, el jefe insistió en que termináramos el trabajo. Solo éramos 3 ahora, pero no nos quedaba más remedio. Yo no podía dejar de pensar en las huellas que habíamos visto y en lo que le sucedió a Toño. Algo nos estaba cazando y el carnicero tenía razón. Este pueblo parecía tener su propia ley. Empezamos a recoger el dinero, pero la gente estaba diferente. Ya no parecían temerosos, sino resignados, como si supieran que estábamos condenados. En un momento, una anciana me miró fijamente y me dijo: «Ya viene por ustedes», con una sonrisa burlona. No le respondí, pero sentí un escalofrío recorrerme.
Al caer la tarde, decidimos reunirnos en la plaza para salir del pueblo. Mientras esperábamos al jefe, vimos algo moverse entre las sombras de los árboles. Era grande, mucho más grande que un hombre, y se movía con una agilidad inquietante. «¿Qué es eso?», preguntó uno de mis compañeros, apuntando con su arma. Antes de que pudiera responder, escuchamos un grito. Era el jefe. Corrimos hacia el sonido y lo encontramos en el suelo, luchando contra algo que no podía distinguir bien. Parecía un hombre, pero su piel estaba cubierta de un pelaje oscuro y sus ojos brillaban con un amarillo intenso. Disparamos inmediatamente, pero la criatura era rápida. En un instante desapareció entre los árboles, dejando al jefe herido, con profundas marcas de garras en su pecho. Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidimos abandonar el pueblo de inmediato. Cargamos al jefe en la camioneta y comenzamos a conducir por el camino de regreso. Algo nos seguía. Lo veíamos moverse entre los árboles, su silueta oscura apareciendo y desapareciendo con cada curva. ¡Acelera!, grité, pero el conductor estaba tan nervioso que perdió el control y nos salimos del camino. El impacto me dejó aturdido, y cuando abrí los ojos, vi a mis compañeros siendo arrastrados. Grité y traté de alcanzarlos, pero algo me golpeó, dejándome inconsciente. Cuando desperté estaba solo, rodeado por el silencio del amanecer. La camioneta estaba destrozada y mis compañeros habían desaparecido. Caminé de regreso al pueblo, herido y sin esperanza. Cuando llegué, las calles estaban vacías. Toqué en varias puertas, pero nadie me quiso abrir. Finalmente en la plaza encontré al carnicero, y él me miró con una mezcla de lástima y satisfacción. «Te lo advertimos», dijo. «Aquí el que se quiere meter con ustedes sale sin vida». No sé cómo logré salir del pueblo. Estuve caminando durante horas hasta que encontré a alguien que me llevó a la carretera a la ciudad más cercana. Nadie me creyó mi historia, pero eso no importaba. Desde entonces he tratado de alejarme de esta vida, pero las noches no me dejan en paz. Sueño con esos ojos amarillos y con las garras que arrancaron a mis compañeros de este mundo. Sé que no debimos ir a ese lugar. Los pueblos tienen secretos y a veces los secretos son demasiado antiguos y poderosos para desafiarlos. Ahora vivo con el miedo constante de que algún día esos ojos vuelvan a buscarme, porque en el fondo sé que lo que dejamos atrás no está terminado. Él todavía está allá, protegiendo su territorio y esperando que alguien más sea lo suficientemente tonto como para cruzar por su camino. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra Nahual para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Jonathan, Leonardo, Rodrigo, Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Yana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La madrugada era sombría en un barrio olvidado de Sonora, donde las luces de los postes de la calle parpadeaban como si estuvieran al borde de apagarse. Un hombre caminaba por un callejón completamente oscuro y a solas, con pasos firmes pero temerosos. Detrás de él, su sombra se alargaba en la pared, una figura oscura que no se comportaba como debería. La sombra parecía tener vida propia, moviéndose con una velocidad extraña. El hombre volteó bruscamente, pero no había nadie. Apresuró el paso, tratando de ignorar la sensación de ser observado. Sin embargo, cada vez que pasaba bajo una lámpara, la sombra parecía acercarse más, hasta que casi lo alcanzó. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta con fuerza, sudando y temblando, pero sabía que no estaba solo, del todo. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Rodrigo. Tengo 26 años de edad y soy de Sonora. Hace meses que todo comenzó, y todavía recuerdo ese día en el que mi vida cambió para siempre. Yo era un miembro leal del cartel, un sicario acostumbrado a cumplir órdenes sin hacer preguntas. En este negocio, la lealtad es más importante que la sangre, y traicionar a nuestros patrones no tiene perdón.
Un día recibí una llamada que me congeló la sangre completamente. Tenía que ejecutar a uno de los nuestros. El problema no era la orden en sí. Ya había hecho cosas así antes. Te sorprendería la cantidad de sapos que hay en la organización. El problema era que el señalado era mi mejor amigo, el único que había estado conmigo desde el principio, soñando con escapar de la pobreza. Nos citaron en una casa vieja a las afueras de la ciudad. El líder del grupo me entregó un arma y me dijo que debía demostrar mi lealtad. Mi amigo estaba allí, atado a una silla, con los ojos llenos de terror y miedo. Intentó hablar, pero le cortaron las palabras. No podía permitirme dudar. En este mundo, dudar significa morir. Apunté el arma y disparé. Las pruebas eran contundentes. Nos había traicionado por quererse ganar unos pesos más, pasando la información al gobierno. Sin embargo, no sabía que dentro de las mismas autoridades teníamos una persona que trabajaba para nosotros y nos dio el pitazo de que uno de los nuestros era un traidor. Todos tenemos nuestras razones para estar en este negocio. Como dije anteriormente, una vez dentro, ya no hay marcha atrás. Después de ese día, traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Me convencí de que solo había hecho lo necesario, que no tenía otra opción. Pero algo dentro de mí sabía que había cruzado un límite del que no podía regresar. Las primeras semanas después de la ejecución fueron tranquilas, o al menos eso pensé. Una noche, mientras regresaba a casa en mi auto, noté algo extraño. Había ciertas sombras que se proyectaban, pero parecía haber una figura oscura junto a la mía, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Miré de reojo, pero el asiento estaba vacío. Pensé que era el cansancio, que necesitaba dormir. Esa misma noche, mientras intentaba quedarme dormido, sentí un peso sobre el pecho, como si alguien invisible estuviera sentado encima de mí. No podía moverme ni gritar, y en el silencio de la habitación escuché un susurro. ¿Por qué lo hiciste? Desperté sudando y con el corazón acelerado, pero lo peor fue al mirar al espejo. Allí, en el reflejo, estaba mi sombra, pero no se movía como yo. Se me quedó mirando fijamente, con una postura que no coincidía con la mía. Al principio pensé que era una alucinación, lo que famosamente le conocen como que se te subió el muerto, aunque yo había escuchado que era un trastorno del cuerpo por cansancio y estrés. Y debo admitir que yo no creía absolutamente en los fantasmas ni nada sobrenatural, por lo que traté de quedarme con esta explicación, de que había sido como una pesadilla despierto. Sin embargo, no sabía lo equivocado que estaba. Desde ese momento mi vida se convirtió en un infierno. No importaba dónde estuviera o qué hiciera, siempre sentía que alguien me seguía. A veces al caminar por la calle veía de reojo una figura oscura detrás de mí, pero cuando volteaba no había nada. En las noches escuchaba pasos en mi casa y en los espejos la sombra aparecía incluso cuando yo no estaba frente a ellos. Pensé que estaba perdiendo la razón, volviéndome loco, que era mi conciencia jugándome una broma pesada, como si me estuviera tratando de sabotear inconscientemente por haber terminado con la vida de mi mejor amigo. Decidí buscar ayuda. Primero acudí a un sacerdote a una iglesia pequeña. Le conté que me sentía perseguido por algo que no podía explicar. Él me recomendó rezar y confesarse, pero no podía decirle la verdad, así que me limité a recibir una bendición. No sabía cuál sería la reacción del sacerdote. Tal vez podría decirle a las autoridades, o tal vez trabajaba para el enemigo. La verdad es que la paranoia me estaba volviendo completamente loco. Al final le seguí insistiendo y me dijo que haría una pequeña ceremonia religiosa para tratar de limpiarme de las malas energías. Durante el ritual, las velas de la iglesia comenzaron a parpadear y el sacerdote detuvo la oración con un rostro pálido. Lo que te sigue no es algo que yo pueda eliminar, me dijo con una voz entrecortada. Toda esta situación estaba empezando a complicarse. Al no obtener ayuda por parte de la iglesia, tuve que buscar en otros lados. Después, busqué a un brujo en una comunidad rural cercana. El hombre me hizo una limpia con hierbas y huevos, pero esa misma noche, mientras dormía, tuve un sueño aterrador. Vi a mi amigo tal como estaba en el momento de su muerte, con la herida en el pecho y los ojos llenos de terror. Se acercó a mí y susurró: "No puedes escapar de esto". Desperté gritando y los amuletos que el brujo me había dado estaban rotos en el suelo. Las semanas pasaron y mi tormento solo empeoró. A veces sentí una mano invisible que me empujaba mientras caminaba. Otras veces, los objetos en mi casa se movían solos. Pero lo peor era la sombra. Cada vez que la veía, parecía más grande, más cercana, como si estuviera esperando el momento justo para atraparme.
Mi mente estaba al borde del colapso. Cada noche era peor que la anterior. La sombra se hacía más nítida y cada vez que la veía parecía adoptar la forma de mi amigo. Sus ojos vacíos me miraban desde las paredes, desde los espejos, desde cualquier superficie que reflejara la luz. Estaba convencido de que no solo era una manifestación de mi culpa. Aquello era algo real, algo que quería destruirme. Una noche, completamente desesperado, me encerré en mi casa con todas las luces encendidas y una botella de tequila, dispuesto a ahogar mi miedo en el alcohol. Pero el licor no sirvió de nada. En cuanto el sueño me venció, tuve una pesadilla que no olvidaré jamás. Estaba en un lugar oscuro, rodeado de un silencio abrumador. Frente a mí y a mi amigo. No era un simple recuerdo. Estaba allí con la misma ropa que llevaba el día que lo maté. La sangre seguía fresca en su pecho. Me miraba con una mezcla de dolor y furia. ¿Por qué lo hiciste?, me preguntó. Su voz resonaba como un eco en mi cabeza que no me dejaba en paz ni un segundo. Intenté explicarle, justificarme, decirle que pues no tenía elección, que solo seguía órdenes, que pues la culpa la había tenido él por traicionarnos. Pero antes de que pudiera terminar, se acercó lentamente y me señaló con un dedo huesudo. No me importa tu lealtad al cartel. Lo que hiciste te condenó. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Sentí que el aire se hacía más pesado, como si la oscuridad misma estuviera tratando de aplastarme. Entonces su rostro cambió. Ya no era humano. Sus ojos se hundieron y su boca se alargó en una sonrisa grotesca. Solo hay una forma de que te libres de mí, dijo con una voz que no parecía ser la suya. Caí de rodillas, suplicando que me dejara en paz. Cuida de mi familia, me ordenó. Su voz era firme, autoritaria, como si no hubiera lugar para la discusión. Desperté gritando esa pesadilla con el cuerpo cubierto de sudor frío. Había sangre en mis manos, pero no era la mía. Las luces de la habitación parpadeaban y las sombras en las paredes se retorcían como si estuvieran vivas. Fue entonces cuando entendí que no había escapatoria. Si no hacía lo que me pedía, estaría condenado a vivir en este infierno, para siempre. Al día siguiente, con el cuerpo aún temblando, busqué la forma de contactarme con su familia. Sabía dónde vivían, pero nunca había tenido el valor de enfrentarme a ellos. Una humilde vivienda en un barrio de bajos recursos. Al parecer, al ya no tener los ingresos del difunto, pues tuvieron que mudarse a un lugar mucho más modesto. Desde lejos vi a su madre, regando las plantas del jardín. Su cabello estaba lleno de canas y su rostro reflejaba años de sufrimiento. No tuve el valor para hablar con ella, pero dejé un sobre con dinero por debajo de la puerta. A partir de ese día, empecé a enviar dinero regularmente. Empecé a pagar las cuentas de la familia, a cubrir los gastos médicos de su padre enfermo y a financiar la educación de sus hijos. Nadie sabía de dónde venía el dinero, y ellos nunca preguntaron. Seguramente pensaron que era obra del cartel, que de alguna forma estaban haciéndose cargo de ellos, mas no sabía que yo era el responsable tanto de su muerte como del dinero. Con el tiempo, noté que las sombras empezaban a desaparecer. Las noches eran menos aterradoras y los susurros cesaron, pero no me atreví a detener mi ayuda. Sabía que si lo hacía, la sombra de mi amigo volvería. Han pasado un par de años desde entonces. Sigo siendo parte del cartel, pero mi vida ya no es la misma. Cada vez que veo a su familia, siento una punzada de culpa. No saben que fui yo quien le arrebató a su hijo, pero al menos estoy intentando redimirme de alguna manera. A veces sueño con él. En mis sueños, él ya no está furioso. Me mira desde lejos con una expresión neutral, como si estuviera vigilándome. Supongo que nunca estará completamente en paz, y yo tampoco. Ahora entiendo que en este mundo, cada decisión tiene un precio. Mi sombra ya no me sigue, pero su recuerdo siempre estará conmigo. Tal vez eso sea suficiente castigo, y tal vez, algún día, encuentre la forma de perdonarme. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La sierra era un silencio vivo. Los árboles se alzaban como guardianes antiguos y el aire cargado de humedad traía consigo un eco que parecía venir de lo profundo de la sierra. El grupo de hombres estaba concentrado en su misión, moviéndose con precisión militar y resguardando todo tipo de ataques de animales salvajes o enemigos y autoridades, mientras descargaban cajas de insumos químicos y herramientas. Nadie hablaba más de lo necesario. Desde un punto cercano, dos ojos amarillos observaban cada movimiento. La figura se deslizaba entre los árboles sin hacer el mayor ruido. Su sombra se deformaba bajo la luz de la luna. Era paciente,
como un depredador evaluando su presa. Aquellos hombres habían cruzado un límite que no debían, y la criatura estaba dispuesta a recordárselo. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Miguel. Tengo 29 años de edad y pertenezco a las filas del crimen organizado desde hace varios años. Todo comenzó con una orden directa. Nos enviaron a una zona remota en la sierra en el sur de México, un lugar donde ni siquiera las señales de celular llegaban. Éramos un grupo de 5 hombres, encargados de escoltar a 2 químicos y todos los materiales necesarios para montar un laboratorio clandestino. Además, tendríamos que limpiar el área y construir algo básico para que ellos pudieran trabajar con comodidad. Desde el principio, supe que esta no sería una tarea cualquiera. El camino hacia la sierra era interminable, una mezcla de terracería y curvas cerradas que hacían que el camión pareciera una caja de metal a punto de volcarse. El aire se sentía pesado, como si el bosque mismo nos observara. Algunos de los muchachos empezaron a bromear sobre las leyendas de la región, pero yo me mantuve en silencio. Algo en el ambiente no me dejaba tranquilo. Cuando llegamos al lugar designado, nos encontramos con una parte perfecta, rodeado de árboles tan altos que bloqueaban parte del cielo. Era perfecto para el laboratorio, aislado, discreto y con suficiente espacio para trabajar. Los químicos comenzaron a organizarse de inmediato, mientras nosotros asegurábamos el perímetro y preparábamos un campamento básico. La primera noche pasó sin incidentes, aunque me costó dormir. Había algo extraño en el bosque. No eran solo los ruidos de los animales o el crujir de las ramas bajo el viento. Era una sensación de estar siendo observados, como si algo más grande y antiguo estuviera allí con nosotros, acechando en las sombras. Al segundo día, las cosas comenzaron a cambiar. Uno de los muchachos, al que llamábamos el Güero, dijo que había encontrado huellas alrededor del campamento. Eran grandes, casi como las de un perro, pero eran más profundas y con una forma extraña. Nadie le dio importancia al principio, atribuyéndolo a algún animal salvaje de la zona. Esa misma tarde, mientras cortábamos madera para construir una estructura más estable, escuchamos un gruñido que hizo que todos nos detuviéramos en seco. No era el sonido de un animal, no lo parecía, o al menos no alguno que hubiera visto o escuchado antes. Era algo más bien profundo, casi humano, pero cargado de una furia que erizaba la piel. Los demás se miraron entre sí, pero nadie dijo nada. En silencio, apuramos nuestro trabajo y regresamos al campamento antes de que anocheciera. La noche fue peor. Estábamos sentados alrededor de una fogata cuando escuchamos pasos pesados en el bosque. No eran apresurados, sino lentos, como si algo grande estuviera caminando deliberadamente hacia nosotros. Uno de los hombres se levantó con su rifle, apuntando hacia la oscuridad, pero no vimos nada. Pasaron unos minutos antes de que el silencio fuera interrumpido por un grito desgarrador. Venía del otro lado del bosque, donde habíamos dejado algunos de los insumos químicos. Todos corrimos hacia allá, pero lo único que encontramos fueron las cajas destrozadas y las huellas de antes, más profundas y numerosas esta vez. A partir de ese momento, nadie pudo descansar. Nos turnábamos para hacer guardias, pero cada vez que la fogata se apagaba un poco, veíamos sombras moviéndose entre los árboles. Los químicos estaban aterrados, exigiendo que los sacáramos de allí, pero el líder del grupo insistió en que termináramos el trabajo. Al cuarto día, el Güero desapareció. Había salido temprano en la mañana para revisar el perímetro, pero nunca regresó. Encontramos su rifle tirado cerca de un arroyo, junto con rastros de sangre que se perdían entre las rocas. Esa noche lo vimos. Desde mi punto de guardia distinguí una figura alta y encorvada, con un par de ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Estaba a unos metros de la fogata, observándonos sin moverse. Su silueta era grotesca, con extremidades largas y una cabeza que parecía demasiado grande para su cuerpo. Apunté mi arma hacia él, pero antes de que pudiera disparar, la figura desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. La tensión era insoportable. Los días siguientes fueron una lucha constante por mantener la calma mientras intentábamos decidir qué hacer. Por más que queríamos irnos, sabíamos que abandonar la misión sin cumplir los objetivos significaba enfrentarnos a las consecuencias aún peores. Pero con cada minuto que pasábamos en ese lugar, sentíamos que la sierra misma nos estaba empujando a salir. El quinto día fue el punto de quiebre. La noche llegó con una luna pálida que apenas iluminaba el campamento. Nos habíamos quedado solo con 3 hombres, además de los 2 químicos, quienes no dejaban de temblar y murmurar que estábamos condenados. Mientras hacíamos guardia, el aire se tornó más frío de lo normal, como si una niebla invisible nos envolviera.
Entonces lo escuchamos. Era un aullido desgarrador que resonó en toda la sierra. Era un sonido que no podía describirse como un animal ni un humano. Era algo más, algo que parecía estar dentro de la misma tierra. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura apareció en el centro del bosque. La luz de la fogata reveló su forma por completo. Era un ser que parecía una mezcla entre hombre y bestia, con una piel oscura y rugosa que relucía bajo las llamas, y unos ojos amarillos que brillaban con un odio indescriptible. Uno de los hombres disparó sin pensarlo, y el rugido que soltó la criatura hizo que se me congelara la sangre. La vi abalanzarse sobre él con una velocidad inhumana. No hubo tiempo para ayudarlo. El hombre cayó al suelo, gritando mientras el monstruo lo arrastraba hacia la oscuridad. Quedamos paralizados. Los químicos comenzaron a correr hacia el camión y yo los seguí, dejando atrás lo que quedaba del campamento. Mientras corríamos, escuchábamos los gritos de nuestro compañero, cada vez más débiles, hasta que se apagaron por completo. Llegamos al vehículo y sin pensarlo dos veces arrancamos, pero la criatura no se quedó atrás. En el espejo retrovisor podía verla corriendo a una velocidad imposible, moviéndose entre los árboles como si el bosque fuera su dominio. El conductor desesperado aceleró tanto que por poco perdimos el control de una curva cerrada. Fue entonces cuando la criatura se detuvo. Desde la distancia pude verla de pie sobre una roca, observándonos con esos ojos brillantes. No nos persiguió más, pero su mirada me quedó grabada en la mente. Después de lo sucedido, regresamos al punto de encuentro con el cartel. Apenas llegamos, los químicos comenzaron a suplicar que los dejaran ir, jurando que nunca regresarían a ese lugar. El líder nos miró con desdén, claramente molesto por nuestra retirada, pero no dijo nada. Pasé días intentando olvidar lo que vimos en la sierra, pero cada vez que cerraba los ojos, esos malditos ojos amarillos aparecían en mi mente. Sentía que algo había cambiado dentro de mí, como si la criatura hubiera dejado una marca invisible en mi alma. Poco después escuché rumores de que otros grupos enviados a esa misma zona también habían tenido problemas. Algunos desaparecían por completo, otros regresaron con historias similares a la nuestra, hablando de un ser que protegía esa zona. A pesar de todo, no dejé el trabajo. Sabía que no había forma de salir del cartel sin consecuencias, así que seguía haciendo lo que me ordenaban. Pero algo en mí cambió. Cada vez que nos enviaban a la sierra, sentí un temor irracional, como si esa criatura aún estuviera esperándome. Un día, mientras descansaba en una casa de seguridad, un viejo que trabajaba para el cartel me habló sobre las leyendas de los nahuales. Me dijo que eran guardianes de la naturaleza, espíritus que podían tomar forma humana o animal para proteger sus territorios. Según él, habíamos invadido un lugar sagrado y la criatura solo estaba defendiendo lo que le pertenecía. Sus palabras me dejaron pensando. No sé si ese ser era un nahual o algo peor, pero estoy seguro de que no era humano. Desde entonces, cada vez que escucho sobre planes para trabajar en zonas remotas de la sierra, intento evitar involucrarme. No quiero volver a cruzar ese límite. A veces en las zonas más oscuras, siento que esos ojos aún me observan. No sé si es mi mente jugando conmigo o si realmente está ahí, esperando el momento para reclamar lo que le pertenece. Lo único que sé con certeza es que la sierra no es un lugar para hombres como nosotros. Allí somos intrusos y hay cosas que no deberían ser perturbadas. En un enfrentamiento brutal entre dos cárteles rivales, los disparos resonaban como un coro de muerte en un paraje desolado al norte de México. El polvo y el olor a pólvora se mezclaban en el aire, mientras los cuerpos comenzaban a acumularse en la escena. Entre los restos de la batalla, un sicario se arrodilló frente al cadáver de uno de los líderes enemigos. Los ojos del muerto estaban abiertos, fijos en el vacío, pero lo que le llamó la atención del hombre fue un collar que colgaba de su cuello. Era un objeto extraño, hecho con cuentas negras y un colgante de metal en forma de luna creciente, con símbolos tallados que parecían antiguos. Sin pensarlo mucho, lo arrancó del cadáver y lo guardó en su bolsillo. A partir de ese momento algo cambió. Donde antes había silencio, comenzó a escuchar pasos detrás de él, incluso en los lugares más solitarios. Las sombras parecían moverse con vida propia y una sensación constante de ser observado comenzó a envolverlo. Todo comenzó después de aquel enfrentamiento. Habíamos recibido órdenes de emboscar a un grupo rival en una carretera solitaria. La operación fue rápida y sangrienta, como suelen ser estas cosas. Al final, quedamos solo unos de nosotros vivos, porque claro, también tuvimos bajas, pero del otro lado, nadie sobrevivió.
Mientras revisábamos los cuerpos buscando armas o dinero, me encontré con este collar. Había algo en él que me llamó la atención. Quizás fue la forma en la que brillaba bajo el sol, o tal vez quería un trofeo para recordar esa victoria. Lo tomé sin pensarlo mucho. Esa noche, al regresar a la casa de seguridad donde nos escondíamos, las cosas se sintieron diferentes. No pudiera explicarlo con claridad, pero había una especie de presión en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Pensé que tal vez era el cansancio o la adrenalina. Me acosté en mi catre y traté de dormir. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por el suelo polvoriento de la habitación. Me levanté de golpe apuntando con mi arma, pero no había nadie. Revisé cada rincón de la casa, incluso desperté a los demás, pero todos juraron no haber escuchado nada. Al día siguiente, la sensación de incomodidad no se fue. Cada vez que me quedaba solo, sentía que alguien me observaba. Miraba hacia atrás constantemente, pero no había nada. Intenté ignorarlo, pensando que era mi mente jugándome una mala pasada. Conforme pasaron los días, las cosas empeoraron. Comenzaron las sombras, las veía por el rabillo del ojo, moviéndose rápidamente entre los rincones oscuros. Intentaba convencerme de que eran reflejos o trucos de luz, pero había algo demasiado real en ellas. Una noche, mientras limpiaba mi arma en la mesa de la cocina, escuché un golpe seco proveniente de la sala. Me levanté con el arma lista y vi que una de las sillas estaba en el suelo. No había nadie allí, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí deshacerme del collar. Fui a un río cercano y lo lancé con todas mis fuerzas al agua. Me quedé mirando cómo se hundía, esperando que con eso todo terminara. Pero esa misma noche, mientras estaba acostado, sentí algo frío en mi pecho. Encendí la luz y vi el collar ahí, como si nunca lo hubiera dejado ir. Para entonces, el sueño se había vuelto un lujo que no podía permitirme. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de rostros distorsionados, sus bocas abiertas en una forma tan grotesca. A veces despertaba sintiendo que alguien estaba sentado al borde de la cama, pero cuando volteaba, estaba solo. No podía seguir así. Sabía que algo estaba mal, que ese collar no era normal. Fui con un brujo que conocía, alguien que había ayudado a otros en situaciones extrañas. Cuando le mostré el collar, su rostro se puso muy serio. Me dijo que era un objeto cargado de energía oscura, atado a su dueño original a través de un pacto. Me habló de rituales y formas de purificarlo, pero sus palabras no me tranquilizaron en lo absoluto. El ritual requería que enfrentara directamente la energía que había atrapado el collar. Según él, debía hacerlo en un lugar aislado, lejos de la presencia de otras personas. Me dio instrucciones y una serie de hierbas y objetos para llevar a cabo el proceso. Esa noche, con todo preparado, me adentré en el bosque. Era un lugar que el brujo me había indicado, un espacio donde las energías huirían sin interferencias. Me senté en el suelo, rodeado de velas y los objetos que me había entregado. El collar colgaba frente a mí, en un pequeño altar improvisado. El aire estaba inmóvil y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Comencé a recitar las palabras que el brujo me había indicado, sintiendo cómo el ambiente a mi alrededor se tensaba con cada frase. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia detrás de mí, tan fuerte que parecía tangible. No me atreví a darme la vuelta, pero el frío que emanaba era inconfundible. Supe que lo que había estado acechándome desde el principio estaba literalmente al lado de mí. El frío era insoportable, como si el aire mismo hubiera muerto a mi alrededor. Intenté mantenerme firme, concentrado en las palabras del ritual, pero mi voz temblaba con cada sílaba. Las velas empezaron a parpadear y sentí un peso en mis hombros, como si alguien hubiera colocado sus manos sobre mí. De repente, el collar comenzó a moverse solo, como si tuviera vida propia. Las cuencas negras vibraban con un sonido que no podía provenir de algo tan pequeño. Colgante de la luna creciente parecía brillar con una luz propia, una luz que no era natural. Cerré los ojos y continué recitando las palabras, pero entonces lo escuché. Un susurro. Era un murmullo bajo, como una mezcla de voces que hablaban todas al mismo tiempo, mezclada con palabras que no entendía. El susurro se convirtió en un grito, y el grito en un rugido que parecía provenir de todas direcciones. Abrí los ojos y vi algo que nunca olvidaré. Frente a mí, en el altar, una figura comenzó a formarse. No era completamente sólida, pero tenía forma humana. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso.
Era como si la figura estuviera hecha de humo y ceniza, moviéndose constantemente, pero sin perder su forma. «Devuélvelo», dijo una voz que no salió de su boca, sino que resonó directamente en mi cabeza. Quise correr, pero mis piernas estaban paralizadas. Supe entonces que estaba frente al dueño del collar, o al menos lo que quedaba de él. Intenté explicarle que no sabía lo que hacía cuando lo tomé, que no quería problemas, pero la figura no respondió. En cambio, di un paso hacia mí y con cada movimiento, el aire se volvía más pesado. Sentí que me faltaba el oxígeno, como si la presencia misma de esa cosa estuviera drenando mi energía. Desesperado, tomé una de las hierbas que el brujo me había dado y la arrojé al fuego. El humo que se produjo fue denso y amargo, llenando el bosque con un olor que hizo que la figura retrocediera. Aproveché el momento para recitar la última parte del ritual, gritando las palabras con todas mis fuerzas. El grito de la figura llenó el aire, un sonido que parecía mezclar dolor, rabia y desesperación. El collar comenzó a arder en el altar, pero las llamas no eran normales, eran de un color brillante. La figura se disolvió lentamente en el humo y con un último rugido desapareció por completo. Cuando todo terminó, me desplomé en el suelo. El silencio volvió al bosque, pero no el mismo silencio opresivo de antes. Era un silencio tranquilo, casi reconfortante. Las velas se habían apagado y el collar ya no estaba. Lo único que quedaba era el altar ennegrecido y un olor persistente a quemado, así como un olor a lo que parecía ser azufre. Pasaron varios minutos antes de que pudiera levantarme. Mis manos temblaban y sentí un agotamiento que no solo era físico. Caminé de regreso a la casa de seguridad con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Desde esa noche no volví a escuchar pasos ni a sentir la presencia que me había atormentado, pero el recuerdo de lo que vi en el bosque nunca me dejó. A veces en mis sueños vuelvo a ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Con el tiempo dejé el negocio. No fue algo inmediato, pero después de lo que viví, ya no podía seguir haciendo lo mismo. Me alejé del cartel y me mudé a un lugar donde nadie me conocía. Comencé a trabajar en cosas simples, intentando mantenerme lejos de cualquier problema. A veces me pregunto si aquel collar fue una especie de castigo o de advertencia. Tal vez era una señal de que todo lo que hacemos en esta vida tiene un precio, y que algunos trofeos no deben ser tomados. Aunque ya no siento la presencia, hay noches en las que me despierto con la sensación de que algo me observa desde la oscuridad. Nunca he vuelto a mirar directamente, por si acaso. Lo que sí es que aprendí a respetar lo que no entiendo, a no tomar lo que no me pertenece, porque en este mundo hay cosas que no necesitan balas para matarte. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad sigue creciendo. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra amuleto para hacer que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.